Desde la antigüedad inquietaba al ser humano el origen del universo, pero además el poder descifrar cómo estaba constituida la materia. El conocimiento profundo que hoy tenemos de la estructura de la materia tuvo sus orígenes en los filósofos griegos. Durante los siglos XVII a XIX se postularon diferentes modelos atómicos que intentaron explicar la estructura del átomo hasta llegar finalmente al modelo actual. Recordemos que un modelo es una representación de la realidad, es una explicación de un fenómeno. Los modelos atómicos son representaciones del átomo para intentar dar una explicación de su estructura. De un modelo planteado se deducen sus propiedades que luego deberán corroborarse experimentalmente. En 1913, el científico danés Niels Bohr, basado en los descubrimientos previos, propuso lo siguiente: que el átomo tiene un núcleo central diminuto cargado positivamente, que los electrones no pueden estar distribuidos al azar, sino que giran alrededor del núcleo, ocupando niveles discretos de energía. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares. Los electrones de los átomos existen en niveles de energía específicos. Los electrones no pueden tener cualquier cantidad de energía, sino que deben tener ciertos valores específicos. Como analogía, esto es como decir que podés apoyarte en escalones específicos de una escalera, pero no en el espacio entre ellos. Podemos subir un número determinado de escalones hasta un nivel más alto o bajar de regreso al estado basal. Al pasar de un escalón a otro, la energía potencial, que es la energía debida a la posición, cambia en cantidades definidas de energía que se denominan cuantos de energía. En el caso de un electrón, su energía total, que es la suma de la energía potencial y cinética, cambia al pasar de un nivel de energía a otro dentro de un átomo. La absorción de un fotón o cuanto de energía, que es un paquete de energía extremadamente pequeño con una cantidad definida de energía, eleva el electrón a un nivel de energía más alto, un estado excitado. Cuando el electrón cae después a niveles de energía más bajos, se desprende energía en cuantos de energía y se desprende a veces manifestándose en forma de luz. Los métodos para llevar electrones de átomos a estados de energía más altos pueden ser el empleo del calor, la luz, el bombardeo con electrones y también las reacciones químicas. De acuerdo con el modelo atómico de Bohr, los electrones se mueven en órbitas alrededor del núcleo de manera semejante al movimiento de los planetas en órbitas alrededor del Sol. Los niveles de energía se representan mediante órbitas distintas. En el átomo más simple, que es el átomo de hidrógeno, tiene un solo electrón que se encuentra en el primer nivel de energía, que es el nivel más bajo y más próximo al núcleo. Los átomos que tienen todos sus electrones en sus estados de energía más bajos se encuentran en lo que se conoce como su estado basal o estado estacionario o estado fundamental. Cuando la energía en forma de calor o luz, por ejemplo, hace que los electrones salten a niveles de energía más altos, se dice que el átomo está en un estado excitado. Se libera energía cuando estos electrones excitados regresan a su estado basal.
Si la energía liberada tiene longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros, que es el rango de longitudes de onda de la luz visible, se observa luz visible. Por ejemplo, los colores brillantes de los carteles luminosos de neón se observan cuando los electrones, que son empujados a un estado excitado por medio de la energía eléctrica, regresan a su estado basal. Bohr pudo deducir que cada nivel de energía de un átomo solo podía contener cierto número de electrones. El número máximo de electrones que pueden estar en un cierto nivel de energía está dado por la fórmula 2 por n al cuadrado, donde n es igual al número del nivel de energía que se está llenando. Entonces, en el primer nivel de energía, donde n es igual a 1, la cantidad máxima de electrones es 2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, es decir que el número máximo de electrones en el nivel 1 es 2. En el segundo nivel de energía, donde n es igual a 2, la población máxima es 2 por 2 al cuadrado, o sea, 2 por 4. Esto es 8. En el tercer nivel de energía, el número máximo de electrones es 2 por 3 al cuadrado. 2 por 9. Esto es 18. La diferencia de energía entre los niveles va siendo cada vez menor a medida que nos alejamos del núcleo. Los niveles de energía están más próximos entre sí a medida que aumenta el valor de n. El modelo atómico de Bohr estableció con claridad el concepto de niveles de energía definidos en el interior de los átomos, pero este modelo no era suficientemente bueno. Ciertas preguntas permanecían sin respuesta. Sobre la base de las investigaciones de Bohr y otros científicos, la estructura del átomo se puede resumir del siguiente modelo. Este modelo atómico actual se conoce como modelo mecánico cuántico del átomo. Entonces, de acuerdo a este modelo actual, se puede decir que el átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. El átomo consta de un núcleo formado por protones y neutrones. Estas partículas son las responsables de la masa del núcleo. El núcleo tiene carga positiva, porque los protones son positivos y los neutrones carecen de carga. En la zona extranuclear, también llamada corteza, se encuentran los electrones, cuya masa es despreciable. Esta región presenta grandes espacios vacíos. Los electrones se ubican a diferentes distancias del núcleo en niveles de energía. Cada uno de los niveles de energía admite un cierto número de electrones. Los electrones no giran en órbitas circulares definidas, sino que se mueven en zonas o nubes que rodean al núcleo llamadas orbitales. Un orbital es la región del espacio que rodea al núcleo donde la probabilidad de encontrar un electrón es muy elevada. Es decir, en el modelo atómico actual reemplazamos el concepto de órbita, entendida como una trayectoria definida circular alrededor del núcleo, por el concepto de orbital, como región del espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón con cierta energía es muy elevada. Por último, la cantidad de protones positivos es igual a la cantidad de electrones negativos, de modo que el átomo en su conjunto es eléctricamente neutro. De acuerdo con los cálculos de la mecánica cuántica, cada nivel de energía de un átomo comprende uno o más subniveles, también conocidos como subcapas. El primer nivel de energía
tiene un solo subnivel. El segundo nivel tiene 2 subniveles. El tercer nivel de energía tiene 3 subniveles. Y así sucesivamente. En otras palabras, el nivel de energía N tiene N subniveles. Cada subnivel tiene uno o más orbitales. Cada uno de estos orbitales es una región de forma tridimensional específica. Los orbitales se designan mediante las letras minúsculas S, P, D y F. Cada orbital tiene un máximo de 2 electrones que deben tener espines opuestos. ¿Qué es esto del spin? El electrón, al girar sobre su propio eje, genera un campo magnético que se denomina spin. Un electrón puede tener un spin en un sentido, es decir, puede rotar en torno a su propio eje en sentido horario o en sentido antihorario. Es decir, los electrones pueden tener 2 spines como máximo. La idea de que si 2 electrones ocupan el mismo orbital deben tener espines opuestos se conoce como principio de exclusión de Pauli, que es uno de los principios que vamos a aplicar inmediatamente. Los electrones de los átomos en estado basal, o sea, en el estado de menor energía o estado fundamental o estacionario, ocupan primero los subniveles de energía más bajos. Pero hace falta una forma de representar esta disposición de los electrones en niveles y subniveles de energía de una manera concisa. A esta representación se la conoce como configuración electrónica. Hay una serie de reglas o principios para el llenado de electrones en niveles y subniveles de energía. Tenemos así, por ejemplo, en primer lugar, el principio de mínima energía o principio de construcción o también conocido como regla de Aufbau. Esta regla establece que en un átomo polielectrónico los electrones se distribuyen ocupando los orbitales de los subniveles en orden creciente de energía. Es decir, se llenan primero los niveles con menor energía, y no se llenan niveles de energía superior hasta que no estén completos los niveles de energía inferior. De esta manera, aquí tenemos una organización o un diagrama de los niveles de energía en forma de energías crecientes. Entonces el nivel n igual a 1, con un subnivel que se denomina S, tiene un orbital que se conoce como 1s. El nivel n igual a 2 tiene 2 subniveles, el subnivel 2s con un orbital y el subnivel 2p con 3 orbitales 2p. El nivel n igual a 3 tiene 3 subniveles de energía, 3s, 3p y 3d. El subnivel 3s con un orbital, el subnivel 3p con 3 orbitales p, el subnivel 3d con 5 orbitales d. Y así, el nivel n igual a 4 tiene 4 subniveles, s, p, d y f. El subnivel 4f tiene 7 orbitales de energía. Entonces, podemos observar que al llegar al subnivel 3p, se produce una inversión en el orden de energía debido a que se produce un traslape de orbitales. Una forma bastante práctica para ilustrar este principio y este orden de los diagramas de energía de los diferentes subniveles de energía es mediante la aplicación de la regla de la diagonal. Es un diagrama en el cual la punta de la flecha
indica el orden que se debe seguir para el llenado de los subniveles. Entonces, la secuencia energética de los subniveles que resulta de la aplicación de la regla de la diagonal es 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, y acá se produce la primera inversión. En lugar de ingresar electrones en el subnivel 3D, lo hacen previamente en el subnivel 4S. Entonces, 3P, 4S, 3D. Luego, 4P, y aquí otra inversión. En vez de entrar electrones en el subnivel 4D, lo hacen antes en el subnivel 5S. Entonces, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, bueno, y así siguiendo. Otro de los principios que vamos a emplear para el llenado de electrones en niveles y subniveles de energía es el principio de máxima multiplicidad o regla de Hund. La regla de Hund establece que el ordenamiento más estable de electrones en los subniveles P, D o F es aquel donde el número máximo de electrones desapareados, todos ellos con spin en el mismo sentido. En otras palabras, la configuración más estable es la que tiene mayor número de electrones con espines apareados, es decir, todos en el mismo sentido. Cuando un nivel electrónico tenga varios orbitales con la misma energía, que es el caso de los subniveles P, D y F, los electrones se van colocando desapareados en ese nivel electrónico y no se coloca un segundo electrón en uno de dichos orbitales hasta que todos los orbitales de este nivel de igual energía están con un solo electrón, es decir, semi-ocupados. Ahora vamos a ver cómo aplicamos este principio. Y por último tenemos el principio de exclusión de Pauli, que se puede enunciar diciendo que ningún orbital atómico puede contener más de 2 electrones con espines opuestos. Recordemos entonces el concepto de spin. El electrón, al girar sobre su propio eje, genera un campo magnético que se conoce como spin. A fin de ilustrar cómo se escriben las configuraciones electrónicas, comencemos con el átomo más simple, que es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Ese dato lo obtenemos del número atómico. Por lo tanto, este electrón se encontrará en su estado de energía más bajo, en su estado basal. Y estará en el primer nivel de energía, que es el nivel 1, que tiene un solo subnivel, que es el 1S. La configuración electrónica del hidrógeno se escribe 1S1. Este supraíndice 1, que está colocado delante de, o sea, este supraíndice, ¿sí?, indica el número de electrones presentes en el subnivel. De igual manera, el otro elemento del primer período de la tabla periódica es el helio de número atómico 2. El helio tiene 2 electrones y pueden estar ambos en el mismo subnivel. De esta manera, la configuración electrónica del helio es 1s2. ¿Sí? Este 2 indica la cantidad de electrones. Fíjense, el hecho de tener espines opuestos se representa mediante estas flechas con diferentes sentidos. Pasando a las configuraciones electrónicas de los elementos del segundo período, podemos comenzar con el litio de número atómico 3. Tiene 3 electrones, 2 en el primer nivel de energía y un tercer electrón que debe estar en el subnivel S del segundo nivel de energía. La configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1. Una configuración electrónica
permite mostrar de forma concisa el número de electrones que hay en cada subnivel de un átomo. Pero un diagrama de orbitales permite representar cómo se distribuyen los electrones en los diferentes orbitales. Siempre que un átomo tenga electrones P, será necesario representar el subnivel P completo, con los 3 orbitales. Se representa mediante estos casilleros. Se deben representar entonces los 3 orbitales P, aun cuando alguno de los orbitales P no estén ocupados. Para que los electrones ocupen un mismo orbital, deben tener espines opuestos. Esto, dijimos, se representa mediante flechas que apuntan en sentidos opuestos. Los electrones no se aparean en un orbital hasta que todos los orbitales de ese subnivel tienen cada uno un electrón. Esto es lo que dijimos que se conoce como regla de Hund. Por ejemplo, veamos el caso entonces del boro, ¿sí? Configuración 1s2, 2s2, 2p1. En el carbono, el electrón número 6, que sería el electrón diferencial, es decir, el electrón que no estaba en el elemento de número atómico anterior. Es el electrón que se incorpora cuando se pasa de un elemento al elemento de número atómico siguiente. Entonces, en este caso, el 6º electrón, en vez de aparear al electrón número 5 de esta casilla del boro, se ubica de acuerdo a lo que hemos dicho, como hemos mencionado como regla de Hund, se ubica en el orbital de igual energía con el spin apareado. Y lo mismo ocurre en el nitrógeno. El electrón número 7 se ubica solo, solitario, con espines paralelos a los anteriores, en la última casilla o en el último orbital 2p. Recién en el oxígeno, el 8º electrón comienza a aparear a uno de los electrones desapareados. Bueno, aquí vemos la configuración electrónica del sodio, que tiene número atómico 11, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la regla de las diagonales, la configuración será 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. La suma de estos supraíndices debe dar 11. En el caso del bromo, que tiene número atómico 35, tendremos la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5.